Bueno, Ale, primero que nada, bienvenido. Muchísimas gracias por sumarte a nuestra iniciativa. Es un placer siempre tenerte en la casa. Y bueno, en esta ocasión elegimos un tema que está muy en tendencia en este último tiempo, que son fondos de terceros bajo la lupa, que es uno de los grandes desafíos del cumplimiento a lo largo de este año. Así que eso. Bueno, muchas gracias, Juli. Es un placer estar acá. Gracias a vos, gracias a Caro y a los queridos amigos del Complif. Siempre es un placer estar con ustedes en su casa. Me presento un minuto, soy Juli, estoy en el área comercial de Complif. eh, y tengo un invitado especial hoy. Ale, ¿querés presentarte? Bueno, hola a todos. Gracias por sumarse. Gracias por compartir este espacio de intercambio entre colegas. Yo soy Alejandro Montiel, soy abogado, soy experto en cumplimiento regulatorio, en prevención de lavado de activos y en integridad financiera. Y soy socio de Integra Consulting. Somos corresponsales de SMS Latinoamérica, un network de firmas internacional. Para poner en contexto a todos aquellos que no saben, Complife es una plataforma que automatiza procesos de compliance para entidades financieras. Tenemos tres verticales principales para cumplir con el ciclo de vida completo del cliente de nuestro cliente. Tenemos todo lo que es el módulo de onboarding digital, tenemos módulos de monitoreo, como puede ser matriz de riesgo, perfil transaccional, etcétera, y tenemos por otra parte todo lo que es actualización. En la siguiente slide vamos a ver algunos de nuestros clientes y ahora sí, si querés, comenzamos el webinar eh, con la primera pregunta y es, ¿por qué hoy el manejo de fondos de terceros es un foco tan crítico para entidades financieras y fintech, Ale? Bueno, de nuevo, gracias a todos. Este es un tema que nos encanta, que lo venimos pensando con Juli hace rato, de armar un espacio de capacitación o de intercambio en este tema. Previo a todo, por favor, a los colegas que están participando de este espacio, siéntanse libres de compartir sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios y los compartimos en tiempo real. Interrumpan. La idea es que sea un espacio de charla y de intercambio entre colegas y no para nada una clase magistral. Este es un tema que nos encanta porque la verdad es que está, como decía Juli, bastante en tendencia. Hay muchos esfuerzos regulatorios relacionados con este tema y tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con factores relacionados con riesgos, pero también tiene que ver con factores de hecho, ¿no? Las estadísticas que compartió la Cámara FinTech en el último evento anual indican que hay aproximadamente o un poquito más de dos CB corta U por cada CB larga U en el sistema financiero, ¿no? Entonces eso nos habla de la proliferación de este producto financiero en el sistema y de cómo fue de menos a más. Incluso se nota en la regulación. Eso vamos a charlarlo un poquito hacia dónde están yendo las regulaciones ahora en esta materia. Y dentro de todo el universo de clientes consumidores del servicio de CB Corta U, de este producto fintech, bueno, aparecieron jugadores con mucha fuerza en los últimos 2 años. Aparecieron jugadores que utilizan este producto básicamente para hacer recaudación de fondos de terceros, que hoy es lo más crítico en el sistema. Pero no solamente, cuando hablamos de cuentas que administran fondos de terceros, típicamente hoy por la presión regulatoria pensamos en cuentas recaudadoras, en CB corta U recaudadoras, pero no es única, no es el único caso. También está, por ejemplo, el caso de los proveedores de servicios de activos virtuales. Entonces, Claro. esa proliferación que ha ocurrido y esa demanda digamos, de los clientes, tanto personas humanas como personas jurídicas, que tiene que ver con un montón de factores, entre ellos la experiencia del cliente, ¿no? Entre ellos la agilidad en la experiencia del cliente. Bueno, hace que hoy hayan crecido considerablemente las cuentas, tanto en bancos como en fintechs que operan con clientes que operan con fondos de terceros, y frente al mayor riesgo de lavado de activos que eso representa y a las complejidades y desafíos que representa en materia de conocimiento del cliente del cliente, conocimiento de la transaccionalidad del cliente, bueno, se ha puesto sobre la mesa
digamos, con mucha fuerza este punto. Excelente, súper interesante. Ahí podemos pasar a la siguiente pregunta si es que no hay preguntas en el chat, que creo que por el momento no. Y es, ¿cómo definirías el principal desafío que enfrentan hoy las entidades que administran fondos de terceros? Nosotros vemos desafíos en dos grandes frentes. Vemos desafíos, por un lado, en lo que se refiere al conocimiento del cliente, ¿sí? A la primera parte Sí, a la primera parte y a la parte continuada, digamos, de la relación con el cliente, y vemos desafíos relacionados con el monitoreo. Para poner en contexto, las entidades financieras ya de larga data vienen con normas y parámetros regulatorios de la UIF en materia de prevención de lavado relacionado con el conocimiento del cliente del cliente. Eso no es nuevo para las entidades financieras, están muy familiarizadas, un mecanismo que ha ido evolucionando en las entidades financieras, pero para el mundo de las PCP y para el mundo fintech es relativamente más nuevo. Está este desafío en el KYC, en el conocimiento del cliente, al momento inicial de la relación, ¿no? Y cómo identificar no solamente el cliente conforme a los parámetros que te da la norma, sino también eh, el cliente del cliente en estos clientes que operan con fondos de terceros. claro, En el 2023, cuando fue la visita de Gafi a Argentina, se modificó la ley de lavado de activos, se incluyeron nuevas categorías de sujetos obligados, entre ellas a los proveedores de servicios de pago, los proveedores de servicios de cobro, los proveedores no financieros de crédito, que se regularon recién en diciembre de 2024 con la resolución 200 del 2024. Y el Gafi ya había señalado, y por eso se reguló, como una amenaza al Sistema Nacional de Prevención del Lavado de Activos, la falta de regulación o la regulación deficiente o la regulación insuficiente sobre este tipo de actores. Esta norma entró en vigencia, digamos, esta norma se publica en diciembre del 23, para los nuevos sujetos obligados digamos, tenían como plazo final de implementación de la norma mayo del 2025. Pero la realidad es que lo que nosotros venimos viendo, por lo menos en el mercado de nuestros clientes, es que hay actores que todavía están en proceso de implementación, en proceso de evolución, en proceso de claro, desarrollo de las políticas de KYC, particularmente en lo que refiere a clientes que operan con fondos de terceros. Entonces, en este primer momento, en este momento del conocimiento del cliente, el principal desafío que tienen los actores del sistema financiero que receptan este tipo de clientes es que tenés que conocer básicamente uno por uno cuáles son esos clientes que operan con fondos de terceros, a qué se dedican, cuál es su actividad, cuáles son sus contrapartes, eh, claro, la consistencia entre lo que es su actividad declarada en el banco o declarada en el PCP con la actividad de los clientes de ese cliente, los clientes para los cuales nuestro cliente presta servicios, ¿no? Esas contrapartes y la razonabilidad, ¿no? Tanto de los ingresos de dinero en las cuentas como de las salidas de dinero de la cuenta, ¿no? Siempre ponemos el sí, mismo ejemplo, de decir, el principal desafío es detectar que un cliente que hace recaudación de fondos de terceros le recauda a Coca-Cola y le transfiere a Pepsi, ¿no? Entra por Coca-Cola y le transfiere a Pepsi, si no tiene mucho sentido. Bueno, no, 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 entonces, lógico, ese es el primer desafío y eso requiere de cierto expertise, requiere de cierto análisis individualizado de esos clientes, cuando están todavía a nivel de prospecto, después cuando están ingresando a la entidad, y después en el conocimiento continuado requiere cierto grado de automatización, cierto grado de sofisticación de los sistemas para poder identificar esa razonabilidad tanto de la entrada como de la salida de fondos. Relacionado con eso es el segundo desafío, que tiene que ver con el monitoreo transaccional de los clientes, ¿no? ¿Cómo perfilamos transaccionalmente? A ver, uno a un cliente lo perfila por riesgo y lo perfila transaccionalmente, ¿sí? Uno lo cruza por una matriz y dice, este sí, cliente es de riesgo bajo, medio o alto, y lo perfila transaccionalmente. Eso significa, este cliente vale tanto, este cliente
es razonable que transaccione hasta tanto. Y por encima de eso operan las alertas de monitoreo. Cuando uno perfila vamos a suponer un caso de una persona jurídica, perfila transaccionalmente a un cliente. Por riesgo es fácil, por riesgo todos sabemos que tenemos que tener una matriz de riesgo con ciertos parámetros que nos da la norma, con ciertos parámetros que surgen de nuestras autoevaluaciones de riesgo, etcétera. Bueno, tenemos una matriz de riesgo al inicio por la cual cruzamos a nuestros clientes y le asignamos un nivel de riesgo. Pero para perfilarlo transaccionalmente a un cliente, no es lo mismo perfilar a un cliente que opera con fondos propios, que digo, tráeme el balance, tráeme los estados financieros, Claro, sí, sí, y sí. más o menos te puedo perfilar en función de lo que es tu actividad económica, que perfilar a un cliente que opera con fondos de terceros, porque el cliente que opera con fondos de terceros, si yo tengo una empresa que se dedica a alguna de las más conocidas que se dedican a hacer recaudación para terceros, bueno, lo que yo muevo en las cuentas no es lo que yo gano y no es lo que se ve reflejado en mis estados financieros. Entonces ahí, bueno, aparece la primera Totalmente. complejidad. ¿Cómo perfilo a ese cliente? Porque para monitorearlo es condición necesaria haberlo perfilado transaccionalmente. Entonces, bueno, ¿cómo lo perfilo? Ese es uno otro de los grandes desafíos que vemos. Y después, en el devenir del monitoreo, de nuevo, es analizar, es ser capaces de una manera más o menos automatizada de analizar y entender tanto el origen de los fondos como el destino de los fondos. Es decir, de Sí, dónde entra y hacia dónde sale, y dónde pongo mis puntos de control, cuáles son mis red flags para identificar que, por ejemplo, algo muy concreto, un cliente que se dedica a recaudar fondos de terceros me está recaudando fondos provenientes del juego. El juego en sí no es una actividad ilegal, es una actividad que está bastante regulada, ¿sí? Pero que en muchas entidades es una actividad prohibida. Muchas entidades dicen, mira, sí, yo no quiero tener nada que ver con clientes que operan en juego. Y aquellos que sí operan con clientes que operan en juego, bueno, tienen políticas muy rigurosas y muy específicas relacionadas con esta actividad. Entonces, ¿cómo hago para identificar que un cliente que se dedica a recaudar fondos de terceros no está recaudándome fondos provenientes del juego? Y como segunda derivada, que no me está recaudando fondos provenientes del juego ilegal. Entonces, ahí, bueno, se requieren la definición de ciertas reglas en el sistema de monitoreo que parten de la premisa o de la assumption de que nosotros conocemos con precisión meridiana a qué se dedica este cliente, quiénes son sus contrapartes, y la forma de saber quiénes son sus contrapartes es pedirle los contratos. O sea, vos le recaudás a sí, 10 clientes, dame los 10 contratos, y necesito hacer un análisis relacionado con, bueno, cuál es la actividad de esas 10 contrapartes o de esas 100 contrapartes que vos tenés, o de las principales 50 o 10, ¿sí? Y en función de eso, ser capaces de definir en el sistema de monitoreo razonablemente automatizado, porque esto, digamos, requiere de un sistema y también requiere de alguien que lo mire y le ponga sí, sí, cabeza. sí. Bueno, ¿cómo hago este análisis de razonabilidad? Entonces, esos son los dos desafíos que vemos, tanto en el momento de la vinculación, para el KYC inicial y el continuado, como en el momento de perfilar por riesgo transaccional. Digo, y algo que no dije, para perfilar por riesgo a este tipo de clientes, en líneas generales es buena práctica asignarle un nivel de riesgo diferenciado, no necesariamente riesgo alto, más algún nivel de riesgo especial para este tipo de clientes, Sí, algún mecanismo de aprobación por comité o algún mecanismo de aprobación por directorio o algún mecanismo de aprobación por el oficial de cumplimiento, de manera de poder demostrar que sobre este tipo de clientes, bueno, hemos sido lo suficientemente diligentes, que no pasó como cualquier otro cliente, sino que tuvo una mirada y una atención especial. Eh, Eso para perfilarlo por riesgo, para perfilar transaccionalmente, bueno, esta complejidad de entender cuánto moves bruto, cuáles son tus comisiones, la consistencia entre las comisiones, que sí las veo reflejadas en los estados financieros, y los contratos de contrapartes que vos me traes en números, ¿no? En números. sí, sí, Y después el monitoreo transaccional, estos desvíos que un cliente que sí, viene, aparte hablamos de volúmenes muy altos, hablamos de clientes que de repente recaudan 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos por mes. Entonces, no es factible hacer un análisis operación a operación, contraparte a contraparte, sino que se requiere de un sistema razonablemente automatizado y de expertos que puedan operar esa herramienta y setear adecuadamente de inicio las red flags y luego poder tratarlas. Esos son si querés, los grandes desafíos que nosotros vemos hoy en la industria. excelente, Ale, súper interesante y bueno, da para hablar horas y horas. Tenemos acá una pregunta de
Paola, si querés dejarla en el chat, a ver, así la podemos responder ahora. Eh, y si no, Si no, que seguimos abra el micrófono, y si al puede abrir el micrófono, final, si puede abrir el si micrófono, puede que abra el abrir el micrófono, no micrófono, importa. sí, obvio, la escuchamos, no hay problema. Y si no, en el medio hay un preguntas y respuestas y ahí van a poder preguntar. Em, a ver, bueno, por ahora no, así que damos paso a Sí, la a ver, siguiente pregunta. Ah, ahí va, a ver, ahí Diego está preguntando cómo perfilaría una PCP, PSAB que opera con fondos de terceros, ¿qué documentación recomienda? bueno, ahí es de nuevo, es un ejercicio que nosotros entendemos que es uno a uno, estos clientes, ¿sí? Normalmente nosotros lo que hacemos es partir de un due diligence bastante exhaustivo de esta contraparte, de este cliente, de la entidad, ¿sí? Para entender sus números, para entender su trayectoria, para entender la antigüedad de la sociedad, para entender si tiene las licencias apropiadas, para entender quiénes son sus accionistas, si es razonable el perfil de los accionistas con los aportes de capital hechos para constituir la sociedad. Tengan en consideración que hoy constituir una SA cuesta cerca de 30 millones de pesos. Entonces, digamos, eso es poco o mucho dinero dependiendo de quién sea el accionista. Entonces, eso nosotros partimos de ese análisis. Después de analizar esto de las contrapartes, es decir, vos, supongamos, Diego, vos sos una recaudadora, vamos a ver el caso más fácil que es una recaudadora. Bueno, ¿a quién le recaudas? ¿No? Bueno, tengo estos 20 clientes. Bueno, dame los 20 contratos, ¿no? Y vamos a ver un poquito tu trayectoria para atrás, si vos ya les venías recaudando, si los contratos son de antes de ayer. Digamos, ahí hay una definición de riesgos. Pero suponiendo que vos ya vengas trabajando en esto y ya vengas haciéndolo con otras entidades y tengas un track record tal que a mí me permita inferir razonablemente cuáles son tus volúmenes transaccionados para atrás, más la consistencia con los contratos de tus contrapartes, bueno, tal vez te perfilo en el número agregado de esos 10 contratos, de esas 10 contrapartes, ¿no? O un poquito más porque ganaste otro cliente, bueno, ok, ¿no? De repente es una sociedad nueva, es una sociedad que está con la licencia en trámite, en Banco Central. Recordemos que todos los jugadores que operan, que recaudan fondos de terceros, que van a nuestras entidades para abrir una cuenta, están regulados por Banco Central y tienen que estar, digamos, tienen que estar aprobados por Banco Central para poder desarrollar esta actividad. Entonces, supongamos que es una sociedad nueva, supongamos que los accionistas no tienen un track record que a mí me satisfaga o me haga sentido, que no tengo una muestra representativa para atrás para mirar cuánto venís recaudando. Y bueno, y de repente te voy a topear. De repente te voy a decir, bueno, mira, los primeros 6 meses te topeo en tanto, ¿no? Y es medio Claro, arbitrario, es medio una decisión de riesgos. Te topeo en tanto, si veo que te comportás razonablemente, bueno, ese tope lo podemos ir corriendo, eso genera algún grado de fricción a nivel comercial, es una definición de riesgo que tiene que tomar el directorio, porque en definitiva quienes asumen la responsabilidad regulatoria y hasta penal, si miramos en los diarios, estos son temas que están saliendo en los diarios últimamente con allanamientos y detenciones, entonces quienes están asumiendo el riesgo son los integrantes del directorio, son en definitiva quienes tienen que decir, bueno, privilegio lo comercial, privilegio lo regulatorio, privilegio mi propio riesgo personal. Entonces, si tenés elementos, tal vez lo perfilás en el valor agregado de los contratos sumados, de los contratos que tiene ese cliente con sus propias contrapartes, en tanto y en cuanto sean verosímiles, hagan sentido, luzcan legítimos y vos tengas un track record. De lo contrario, yo, si tengo que tomar la decisión, posiblemente te pondría un tope transaccional bajo de arranque y vamos conociéndonos y este ejercicio es continuo. Necesito saber quiénes son tus contrapartes, ¿no? Y además necesito saber que esto no lo dije, ¿no? Pero también necesito saber todos los actores que se dedican a recaudar fondos de terceros y van a nuestras entidades a abrir cuentas, están regulados por Banco Central y adicionalmente son sujetos obligados ante la UIF. Entonces, en tal carácter, todos tienen que tener un programa de prevención de lavado de activos. ¿Sí? Entonces yo también necesito conocer no solamente quiénes son tus contrapartes, sino que también necesito conocer cuáles son tus políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de activos.
muchas entidades en el sistema, entidades financieras, bancos y PCPs grandes, tienen políticas diferenciadas y políticas especiales, políticas de clientes especiales o cierta política especial adentro de su manual que tiene que ver con la identificación y el monitoreo de este tipo, de esta casuística, de este tipo de clientes, ¿no? Y ahí es donde se define no solamente todo este análisis del carácter digamos, de la contraparte, del carácter del cliente, de la antigüedad de la sociedad, del perfil de los accionistas, de sus autoridades, su track record en el sistema, con sus propias contrapartes, sus propios clientes, sino también el entendimiento cabal de su sistema de prevención de lavado de activos, ¿no? Porque si vos sos un colador, y capaz que yo no te quiero en mi entidad, o capaz que te acepto en mi entidad, pero con un tope transaccional que no te va a servir. Entonces, cuando te digo que hay mucha manualidad en esto, es alguien con experiencia que mire el caso, ¿no? Y pueda llegar a un diagnóstico y hacer este análisis de Sí, razonabilidad, que es lo que los reguladores y las law enforcement en general te piden, hacer un análisis de razonabilidad. A ver, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido lo que está haciendo, ¿no? No hay una regla, lo que quiero decir es, no hay una regla única, unívoca, para perfilar a este tipo de clientes. excelente, No sé si excelente. respondí o no, Clarísimo, pero Ale. Sí, clarísimo. Em, entonces, ahora sí, seguimos con la siguiente que dice, desde tu experiencia, ¿cómo evolucionó el sector fintech en estos últimos años, especialmente para estas entidades de las cuales venimos hablando, para PCP, PCAB, etcétera? es un poco esto que venimos diciendo, ¿no? Se modificó la Sí, norma en diciembre, se modificó la norma en diciembre del 24. Anteriormente estaban bajo la resolución de la UIF número 76 del 2019, estaban solamente las, llamemos fintechs, para englobar en una categoría medio arbitraria, las fintechs dale, que emitían plásticos, ¿no? Que emitían tarjetas prepaid. Entonces, hasta ahí los jugadores más grandes o más relevantes del sistema ya estaban, ya venían con una tradición regulatoria en materia de prevención de lavado de activos, pero había un montón de otros actores relevantes por volumen y por importancia en el mercado, que al no emitir plásticos, de repente no estaban alcanzados por la regulación. Bueno, y había otras actividades que están bajo la 200, como proveedor no financiero de crédito, que directamente no estaban alcanzados por las regulaciones en materia de prevención de lavado. Entonces, hoy todos esos actores, bueno, están alcanzados por las regulaciones, de la misma forma que los PCAB, que se incluyen, los proveedores de servicios activos virtuales, que se incluyen como sujetos obligados en la ley en marzo del 23, y en el primer semestre, no me acuerdo el mes exacto, la UIF sí, dicta la resolución 49, que los regula como sujetos obligados, sí, y salen varias resoluciones generales de CNB, donde, bueno, siempre se discutió quién va a ser el regulador natural de los PCAB. Bueno, quién se va a hacer cargo de la regulación natural de los PCAB, se terminó haciendo cargo CNB, y CNB saca su primera resolución donde crea el registro, y atrás saca una resolución donde establece ciertas reglas de juego que tienen que ver con la liquidez, que tienen que ver con la protección a usuarios, que tienen que ver con sistemas, que tienen que ver con seguridad de la información. Dicta esta norma general, digamos, para estos jugadores que ya estaban o deberían estar registrados ante CNB, y del otro lado sale la resolución 49 de UIF que los regula en materia de prevención de lavado de activos. Y, y han ido surgiendo distintas normas que alcanzan al sistema. Al final del día, todos estos jugadores tienen una cuenta en un banco. Al final del día, todos los fondos de todos los jugadores del sistema financiero están en un banco, ¿sí? Entonces, muchas normas que se dictan para bancos tienen un impacto directo o indirecto en la actividad fintech, tiene un impacto directo o indirecto en la cobranza extrabancaria, tiene un impacto directo o indirecto en los proveedores de servicios de activos virtuales. Por ejemplo, ahora hay una comunicación de Banco Central que establece que todos los proveedores de servicios de pagos y todos los bancos tienen que informar a Coelsa la cantidad de cuentas que sus clientes, digamos, totalizadores de cuenta por quit o quill, ¿no? Entonces,
el quit de Alejandro Montiel en la entidad A va a reportar a Codelsa, tiene tantas cuentas. Tiene una cuenta de Banco Galicia, va a decir tiene una cuenta. Banco Francés va a decir el mismo quit tiene otra cuenta, una caja de ahorros. No sé, el HSBC, bueno, el HSBC no está más, pero el Banco C va a decir tiene una cuenta. El Mercado Pago va a decir tiene una cuenta. Y después todos los actores del sistema financiero van a poder consumir esa información, o ya deberían poder consumir en breve esa información desde Coelsa, donde cada uno de nosotros, desde nuestras entidades, vamos a ir a Coelsa y vamos a ver, bueno, ok, viene a abrir una cuenta Alejandro Montiel. Resulta que Alejandro Montiel tiene 30 cuentas en el sistema financiero. Y ahí la norma te dice, bueno, tenés que hacer un análisis de razonabilidad y de riesgos a ver si tiene sentido que este individuo, que esta persona jurídica, tenga esta cantidad de cuentas en el sistema financiero argentino, ¿no? Bueno, estas son normas que impactan directamente en lo que estamos hablando, porque en el universo de, sobre todo de la cobranza extrabancaria, es frecuente que son jugadores que tienen muchas cuentas en distintos actores del sistema financiero y cruzan ciertos volúmenes más o menos acotados por cada una de esas entidades, ¿no? Como intentando volar abajo del radar. Lo que hace esta norma es, bueno, ok, ahora nadie va a volar abajo del radar, vamos a tener por lo menos visibilidad de cierta información que hasta ahora no había. Entonces, hay una evolución normativa constante, hay evolución en materia de protección a usuarios de servicios financieros, que es una norma que tradicionalmente siempre aplicó a los bancos. Bueno, es extensiva a los proveedores de servicios de pago. Son extensivas las normas relacionadas con seguridad de la información, son extensivas las normas relacionadas todo con tecnología en general. Bueno, y ahora cuando hablemos un poquito de lo que se viene, les cuento un poco lo que venimos escuchando en distintos espacios con los reguladores, Excelente, pero eso es más o menos la evolución que ha habido en el último año y medio, dicho de manera muy rápida. excelente, excelente. Bueno, con la siguiente pregunta, ya fuimos hablando un poco de esto, pero nada, desde la normativa se fueron alineando ciertas cuestiones a los requisitos de las entidades financieras y recientemente los funcionarios del BCRA expusieron que se prevean nuevas adecuaciones de ciertas relaciones técnicas. Entonces, es por eso que yo te pregunto, Ale, ¿cómo impactan las nuevas normativas en la operativa diaria y qué se puede esperar en el corto plazo respecto a esto? Mira, yo creo que es un tema complejo. El mundo fintech en Argentina vino, y en distintas latitudes del mundo, pero estamos hablando de Argentina, vino hace ya muchos años a provocar una disrupción muy importante, ¿no? Eh, Innovando con tecnología, innovando en materia, sobre todo de experiencia de cliente, facilitando en muchos casos temas relacionados con la inclusión financiera, Sí, gente que de repente no podía pagar Netflix o Spotify porque no tenían un plástico de un banco, de repente se bajaron Ualá o Mercado Pago o cualquier otro jugador y de repente tenían un plástico para pagar una suscripción de $10. Entonces, de ese lado, la verdad es que es súper interesante y súper valioso como mantener carriles paralelos, por un lado el sistema bancario, el sistema financiero, y por el otro lado dejar un espacio para la innovación y para la disrupción y para esta cuestión de inclusión financiera y de experiencia del cliente. Pero por el otro lado, eso provocó una enorme proliferación de actores del sistema financiero que bajo la figura de PCP brindan un portfolio bastante significativo de servicios financieros y que al final del camino son custodios de depósitos y de ahorros de las personas, ¿no? Y de dinero de las personas. Entonces, exacto, sí, eso ha generado que, ok, no es lo mismo si hay 5 actores relevantes que si hay 500 actores en el sistema. Y si hay 500 actores en el sistema que están en capacidad de, por las regulaciones actuales, en capacidad de captar ahorros del público, bueno, la mirada del regulador, por lo menos que compartieron en este evento, es, ok, en un punto a mí no me interesa si sos banco o si sos PCP, vos estás captando ahorros del público y yo necesito que vos mantengas
ciertas relaciones técnicas, que mantengas ciertas reglas de juego que garanticen que mañana no cerraste la persiana y te fuiste con los ahorros de tus clientes, con el dinero de tus clientes, ¿no? Entonces, la tendencia, esta tendencia que decís vos, que mencionó, si no recuerdo mal, fue Curuchet en el evento de la Cámara FinTech, me parece a mí que va por ese lado, ¿no? De decir, bueno, ok, en un punto hay jugadores del mundo FinTech que son igual o más de grandes que un banco, entonces ok, adecua tus sistemas, adecua tu seguridad informática, tenete un plan, un disaster recovery plan por si se cae el mundo y la gente no puede acceder a su dinero. Tenete políticas de compliance y políticas de prevención de lavado de activos similares o iguales a las que tiene un banco, porque el riesgo al final del camino es el mismo, porque el producto que vos estás brindando es muy parecido o igual a una caja de ahorro. O sea, la diferencia entre una CB cortado y una caja de ahorro es cada vez más difusa. Sí, Entonces, bueno, va por ese lado. Y CNB, en el mundo de proveedores de servicios de activos virtuales, en la misma lógica que regula a una LIC, un productor, o un agente global de inversiones o cualquier jugador del mercado de capitales que realiza oferta pública y capta dinero de los usuarios. Y para la UIF termina siendo en un punto, si bien siempre la norma madre en materia de prevención de lavado siempre es la de sí, bancos, siempre es la primera que se modifica y siempre es la que trae digamos, los nuevos criterios, para la sí, UIF al final del camino es lo mismo. Si vos pensás que lavado de activos es insertar fondos procedentes de un ilícito en el sistema financiero formal con la consecuencia de que eso es posible, de que esos fondos adquieran apariencia de licitud, a ese concepto no le interesa si entró al sistema financiero formal por una CB larga U o por una CB corta U o por una exchange o por cualquier otro lado. Digo, al final del día lo que te dice es, mira, yo necesito que vos tengas un enfoque basado en riesgos, que vos conozcas los riesgos de tu negocio, de tus canales, de tus productos, de tus servicios, de tus clientes, de las zonas geográficas donde vos operás. Necesito que los identifiques apropiadamente, que en función de esos riesgos tomes medidas de mitigación y de gestión de esos riesgos y que en todos los casos seas capaz de perfilar a tus clientes por riesgo, perfilar a tus clientes transaccionalmente y conocer el origen y en muchos casos el destino de los fondos que tus clientes cruzan por tu entidad. Y no me importa si sos banco, sos sí. PCP. O sea, la función en el sistema es la misma. Entonces, las nuevas normativas impactan en esta cierta homogeneización de criterios a partir de cuál es el interés del regulador. El interés del BCRA o de CNB es garantizar la salud del sistema financiero, la credibilidad del sistema financiero y los ahorros de las personas, y de la UIF es entender el origen ilícito de los fondos y que no se estén cruzando fondos procedentes de un ilícito. Desde esa mirada más macro, que después necesita un montón de skip levels porque cada negocio, cada industria, cada jugador dentro de una misma industria son distintos y tienen particularidades distintas, pero así, desde una mirada súper macro, bueno, el impacto es hacia una cierta homogeneización. Clarísimo, Ale. Bueno, acá va una de las preguntas más claves, creo yo, de todo lo que viniste hablando, que es, ¿qué rol tiene la tecnología en todo esto? La automatización, el monitoreo, la inteligencia de datos, ¿qué tan fundamental o no es? Te Mirá, escucho, a ver. nosotros entendemos que es imprescindible, ¿no? O sea, no me imagino, me cuesta mucho imaginarme, y de hecho nosotros trabajamos con clientes de distinto tamaño, ¿no? Y Sí, de distinto momento de su evolución. No es lo mismo una startup que una fintech consolidada, que un banco, ¿no? 100%. Pero asimismo, ninguno prescinde de sistemas de fierros, como le decimos nosotros, que te permitan automatizar ciertos procesos, agilizar ciertos procesos. Nosotros venimos diciendo que la disrupción de las fintechs o uno de los más grandes valores agregados que han dado es inclusión financiera por un lado, experiencia del cliente por el otro, ¿no? La agilidad, la facilidad, el sin fricciones de la experiencia del cliente. Bueno, Sí, eh, es
eso les ha generado un volumen de clientes muy grande a todos los actores. Entonces, es impensable que hoy vos hagas un proceso de onboarding de un cliente de manera manual, ¿no? O que vos Sí, abras aún una así sigue sucursal. existiendo, pero sí. Sí, sigue existiendo, pero sigue existiendo, pero no es sustentable. Hoy en términos de No, experiencia no, de cliente, 100%. el cliente se quiere onboardear y se quiere vincular en 3 clics idealmente. Sí, Entonces, totalmente. entonces, hoy hay un montón de información que se consume y que se puede consumir, fuentes públicas, confiables, en muchos casos gubernamentales, que simplifican ese proceso de captura de la información. Por ejemplo, Sí, Renaper, me puedo traer un montón sí, de información de Renaper, totalmente. Arca, me puedo traer no Ujú. solamente el código de actividad de un cliente, sino que además puedo consumir los sucesivos cambios en esos códigos de actividad, porque hagamos una aclaración. Muchos de estos clientes, o algunos de estos clientes que operan con fondos de terceros, de repente entran en la entidad bajo un código de actividad, bajo un código determinado. Entonces entran con un código de actividad que dice, soy una empresa ganadera. ¿Sí? Y Sí, vos lo das de alta como una empresa ganadera. Vos no lo das de alta como un cliente que opera con fondos de terceros, que tiene que estar registrado en el Banco Central, que es sujeto obligado, y le aplicás la política de clientes especiales. No haces nada de todo eso. Le aplicás no, las no, no. generales de la ley de cualquier cliente, persona jurídica, que te tiene que traer su balance de inicio, o su último balance, si tiene mayor antigüedad, y lo das de alta, lo perfilás, lo monitoreás y demás que te arreglas. Pero a los 3 meses, el cliente te cambia el código de actividad y se va a un código de actividad que tiene que ver con la operación sobre fondos de terceros. Si vos no tenés un sistema adecuado que consuma esa información de Arca y que te alerte, te levante un red flag sobre ese cambio de código de actividad, va a pasar de largo y te vas a Sí, enterar cuando el cliente haya cruzado 1.500 palos por la cuenta y vos digas, che, qué raro que una empresa ganadera que viene operando 50 palos por mes de repente me metió 1.500, ¿no? Y exacto. te enterás cuando te llama Banco Central y te dice, che, veo que tenés, ¿Qué porque todo pasó? esto viaja por regímenes informativos a Banco Central. Entonces, cuando te llama Banco Central o cuando tu banco, si sos un PCP, te llama y te dice, escúchame, ¿qué pasó? Sí, ¿Cómo es que este cliente de repente te empezó? Y ahí te enteraste y tenés que correrlo de atrás. Entonces, exacto. o LUFE, no, aquellas entidades, no todos pueden consumir el legajo único financiero y Sí, económico, pero aquellos clientes que sí, aquellos jugadores que sí pueden consumir el LUFE, tienen un montón de información súper valiosa de las personas jurídicas y que no solamente te permiten tener una debida diligencia apropiada al inicio, una debida diligencia actualizada durante el devenir de la relación, sino que además te genera una experiencia de cliente súper amigable, porque toda la información que te traes del LUFE es información que vos no le pedís al cliente. No le decís dame el último sí, balance, lo vas a buscar al LUFE, no le decís la típica, yo siempre pongo el mismo ejemplo en los bancos, ¿viste? Cuando se llenaban los formularios en papel y te daban 3 formularios, uno para la cuenta, uno para la tarjeta y uno, no sé, para la caja de seguridad, y en todos tenías que poner razón social, quit, domicilio social, ¿viste? Ya está. O sea, esa información te la traes de otro lado y no se la pedís al cliente. Lo mismo con el OCR de documentación. Cuando nosotros decimos de eh, este proceso de debida diligencia, de entender el carácter de la contraparte, de sus accionistas, de sus autoridades, de entender si son personas de bajos recursos que de repente dicen que hicieron un aporte de capital de 100 millones de pesos, y vos decís, ¿de dónde sacó este tipo 100 millones de pesos si no le da el nivel socioeconómico según Gnosis? Bueno, sí, para poder hacer todo eso, vos consumís primero la información societaria de una persona jurídica, su estatuto, designación de autoridades, actas de directorio, poderes. Entonces, la posibilidad de correr OCR sobre esa información, generar una base de datos con los nombres, apellidos, quits, domicilios de esas personas y poder realizar, eh, ir a consumir esta otra información que te digo, RENAPER, ARCA, LUFE, ¿no? sí, Y poder perfilarlos por riesgo, bueno, es impensable que lo tengas que hacer a mano, ¿no? Digo, tanto para el control, para la debida diligencia inicial, para la debida diligencia continuada, para la debida diligencia sobre beneficiarios finales, para la debida diligencia de autoridades, accionistas y apoderados de las sociedades, que no necesariamente han de ser los beneficiarios finales, como para el monitoreo transaccional y la posibilidad de establecer estas ciertas reglas tanto de perfilamiento, primero, como de monitoreo, que sí, hablamos recién, como de monitoreo transaccional y de desvíos, no solamente por monto, sino también por comportamiento,
porque no es solamente por monto el desvío, también es por comportamiento, le recaudo a Coca-Cola y de repente le estoy transfiriendo a Pepsi, no tiene sentido. Eso, y por No, más que estés dentro de los umbrales. Entonces, esos desvíos por comportamientos suponen que vos, bueno, tengas algunos sistemas y algunas bases de datos que puedas ir gestionando y trabajando de manera automática, ¿no? totalmente, 100%. Excelente. Y bueno, ahora la última pregunta es, ¿qué cambios ves venir en materia regulatoria o tecnológica en los próximos años y cómo puede el sector prepararse mejor para estos cambios? Un poco lo que venimos charlando, ¿no? Por un lado, según lo que venimos escuchando de los reguladores en los distintos espacios, hubo un espacio muy interesante en Banco Central, creo que fue la semana pasada. Después estuvo el FinTech Forum, digamos, hay distintos espacios donde los reguladores hoy están hablando, ¿no? Todo indicaría que vamos a ir hacia una homogeneización de las normas, vamos a ir hacia una estandarización de lo que son ciertos estándares banco para el mundo de PCPs, PCABs, etcétera, pero principalmente PCPs, sobre todo en esto de relaciones técnicas, ¿sí? Eh, yo creo que vamos a seguir vamos a seguir caminando en una mayor presión regulatoria sobre los controles y las debidas diligencias y los monitoreos que deben realizarse sobre clientes que operan con fondos de terceros. Yo entiendo que la voluntad del Sí, regulador no es prohibir a los clientes que operan con fondos de terceros, pero sí asegurarte que no tengas cualquier cosa adentro de tu entidad, que no le estés dando cuentas a un tipo que te mueve 2.000 millones de pesos por mes y que no tenés demasiada idea de dónde lo está sacando ni hacia dónde lo está mandando. Digo, hay muchas ujú, maniobras nuevas o tipologías nuevas de lavado de activos, sí, nuevas y no tan nuevas de lavado de activos, donde le recaudan a un montón de NNs, ese dinero que entra en una cuenta o en varias cuentas, después se atomiza a un montón de receptores de las transacciones y eso después se convierte a USDT y desaparece. Digo, esa trazabilidad que tiene que haber sobre los fondos y sobre el comportamiento de los clientes, creo que va a haber una mayor presión regulatoria sobre tener políticas y procedimientos que sean serios, sobre tener sistemas adecuadamente parametrizados, sobre tener una buena calidad de datos, porque nada de todo esto es posible si tenés una deficiente calidad de datos. O sea, no podemos ni sentarnos a conversar si no tenés una calidad de datos razonable. Eh, bueno, esto que les conté de la norma de Coelsa, que me parece sí, un paso adelante digamos, en la transparencia y en la integridad del sistema, me parece que es un gran paso adelante. Escuché decir a los reguladores también que desde Banco Central se está trabajando en el armado de equipos especializados en el mundo fintech, en el mundo PCP. Ya se homogeneizaron las normas hace, te diría, un par de años, si no recuerdo mal, la comunicación 7777 de Banco Central, ya homogeneizaron y parcialmente los criterios de seguridad informática, de sistemas, de tecnología, ¿no? Y creo que la supervisión del lado de Banco Central es lo que va a ir evolucionando, de la misma manera que los bancos están súper supervisados, tienen supervisiones, tienen un inspector o un equipo de inspectores asignados, tienen supervisiones temáticas, tenés el que te supervisa por protección de usuarios, el que te supervisa por sistemas, el que te supervisa por lavado, y después tenés la CAMEL, que es la supervisión global, ¿no? de una entidad financiera. Bueno, creo que la supervisión de los PCPs va a ir sí. o debería ir en esa dirección. Y para estar preparado para eso, bueno, tenés que tener las herramientas apropiadas, tenés que tener las políticas apropiadas, tenés que tener eh, una cultura organizacional apropiada a entender que, bueno, que operás con fondos, con dinero de tus clientes y que en tal carácter, bueno, no podés hacer cualquier cosa, que en tal carácter tenés que tener ciertos controles y ciertos cuidados, y también en entender que en definitiva los que ponen en juego un montón de cosas en este marco regulatorio son los directores de la sociedad, o sea, al final del día y el oficial de cumplimiento.
que son al final del día los que van a responder por incumplimientos graves o por salir en los diarios, ¿no? Yo creo que va a haber un fuerte trabajo de adecuación regulatoria en no mucho tiempo. Perfecto. Bueno, ahí había una pregunta en el chat, ya te digo. Te dice Ricardo, una empresa que realiza la gestión de cobranza y pagos a determinados clientes en un circuito comercial cerrado y sin brindar servicios de cobranza en forma generalizada, ¿también son considerados PSP o SO, sujeto obligado? Un estudio de cobranza, estamos hablando. Eh, una empresa que realiza la gestión de cobranza y pagos. Ricardo, no sé si querés hacer alguna aclaración de tu pregunta. Si estás hablando de un estudio de cobranzas, básicamente un estudio jurídico de cobranza, los estudios que le hacen la cobranza a los bancos, que le hacen recupero de mora, temprano o tardía, no, la respuesta es no. Proveedor de servicios de pago es, según el texto del Banco Central, todo actor del sistema financiero que interviene en algún momento de un proceso de pagos. Y está definido en la casuística de 6 supuestos, está definido, ¿no? Quiénes son considerados como intervinientes en algún proceso del sistema de pago. Si vos lo que tenés es un contrato comercial con el banco A y un contrato comercial con el banco B, donde vos te dedicas a hacer recupero de mora, y todo lo que vos recuperás, o sea, típicamente los estudios que hacen recupero de cobranza, que hacen cobranza, recupero de créditos, eh, se dan media vuelta con el moroso, lo llaman, digamos, lo invitan a pagar, le dan una cuenta bancaria, que normalmente está en el mismo banco para el cual uno está gestionando la cobranza, pero a nombre del estudio, cobra sus honorarios, cobra su comisión, se da media vuelta y transfiere los fondos a una cuenta de la propia entidad cliente. Yo le recaudo al banco A, típicamente lo que pagan los morosos va a ir a una cuenta mía en banco A, de ahí voy a cobrar y me voy a dar media vuelta y se lo voy a transferir al banco A en una cuenta del banco A. Es un closed loop, está todo en un circuito cerrado. Eso, en principio, digamos, no entraría dentro de. O sea, hay que hacer el análisis del caso concreto, pero así, conceptualmente, un estudio de cobranza no entraría en el supuesto del texto ordenado del Banco Central. Perdón, ahí hago una aclaración y es que Ricardo dice, me refería a una empresa que le gestiona, por ejemplo, la cobranza de cheques a sus clientes y los deposita en su cuenta bancaria por cuenta de su cliente. No me refiero a las Sí, cobranzas judiciales. es proveedor de servicios de pago bajo la figura de proveedor de servicios de cobro. Claro, perfecto, clarísimo. Acá, antes de seguir preguntándole a Ale, quiero contar que la semana que viene, el próximo jueves 27 de noviembre, vamos a estar haciendo una demostración abierta de producto de todo lo que es la gestión de fondos de terceros. La va a hacer Santi, que es el encargado del sector de bancos del área comercial. Ahí tienen el QR, pueden ir escaneando y lo lleva directo al link para anotarse. Ale, mientras sigo con más preguntas, parece que fue bastante polémico el webinar y generó muchas dudas. No, polémico, Eh, espero que no, no no, quería que no, sea no, polémico. polémico no, pero bueno, es un tema que hoy en día preocupa y asusta al mismo tiempo y genera muchas dudas, entonces es un placer tenerte acá vos para hacerte todas las preguntas que necesitemos. Diego pregunta, en caso de una mutual que recibe acreditaciones de sus mutualistas, ¿con alguna certificación contable podríamos considerarlo para perfilarlos? Hay que ver el caso concreto. No quiero responder eso de manera categórica No, no, acá. no. Hay que ver el caso concreto. De nuevo, esto no hay una regla universal, o por lo menos yo no conozco, quizás haya, yo no conozco una regla universal para perfilar a clientes que operan con fondos de tercera. Normalmente una mutual debería tener un track record, debería haber probablemente un universo de asociados más o menos estable. Normalmente pertenecen a un mismo gremio, a una misma industria, no sé, la mutual de la policía, la mutual de los empleados de tal lugar, la mutual de los empleados de tal otro, de municipalidades, de provincias, ¿no? De estados provinciales. Entonces, bueno, hay un cierto track record en el comportamiento transaccional de esa entidad.
es una entidad regulada. Entonces, bueno, también depende de las políticas de cada banco. Si hay bancos que son más estrictos y directamente no quieren ciertas actividades, hay otros bancos que dicen, bueno, ok, me siento y analizo cada caso, pero mi umbral de riesgo está puesto acá y te permito transaccionar hasta tanto. Digo, según la documentación que me aportes. Yo creo que depende, por un lado, del caso concreto de esta mutual y por el otro lado, de cuáles sean las políticas de los bancos. Certificación contable sola, solita, no sé, depende de la entidad. Me parece que hay más cosas que se pueden aportar a una entidad para darle la tranquilidad respecto de el origen ilícito de los fondos, ¿no? Que al final del día se trata de Claro, esto. Se trata de esto, del sí, origen ilícito de sí. los fondos, ¿no? Y Ale, para cerrar, me quedó a mí pendiente una pregunta y es, ¿qué prácticas o estructuras de control crees que son más efectivas para garantizar la trazabilidad? Eh, todas estas que venimos charlando. Yo creo que una debida diligencia individualizada, creo que un perfilamiento realista en base al comportamiento previo de ese, o esperado, previo y esperado de ese cliente. Creo que la automatización de procesos de consumo de información de fuentes públicas confiables me parece que es crítico. Me parece que todo lo que tiene que ver con el consumo rápido y eficiente de información documental, todos los CR de documentación, me parece que es crítico. Que el perfilamiento de riesgo no solamente de la persona jurídica, sino de sus accionistas y sus beneficiarios finales, y el entendimiento real en este tema puntual, real de quiénes son esos beneficiarios finales y esos accionistas, me parece que es crítico. Eh, Creo que no nos quedó mucho afuera. Excelente, excelente. Bueno, Ale, vamos llegando casi a la hora. Quería agradecerte, súper interesante la charla y bueno, la predisposición de siempre de tu parte por compartirnos este espacio y por nutrirnos de información tan importante y que está tan en tendencia en este último tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación, Julio, un placer, siempre es un placer, cómplices son amigos, así que siempre es un placer. Gracias a todos por sumarse, la verdad, eh, súper contentos, un montón de gente. Así que bueno, nada, estamos a disposición para lo que necesiten. Lo mismo de nuestra parte y bueno, ahí vamos a estar difundiendo el link para la demostración y abierta de producto para quien quiera sumarse, súper Sí, invitado. vayan a escuchar a Santi, que es un genio. Muchísimas gracias, Ale, un Bueno, un placer. abrazo grande a todos, gracias.